El punto de partida del libro es el antiguo régimen que se os explica para que podáis percibir los cambios que se van a producir en la sociedad, la política y la economía. ¿Qué se entiende por antiguo régimen? Se trata de una organización socioeconómica en la que la sociedad se divide en dos grupos, los privilegiados y los no privilegiados, que son la mayoría. Dentro de los privilegiados distinguimos dos estamentos, el clero y los nobles, que son los dueños de las tierras que trabajan los campesinos del tercer estado, que representan casi el 90% de la población total y que se encuentran sometidos a sus señores, que al fin y al cabo son los dueños de las tierras que trabajan. Aparte de los campesinos, dentro de los no privilegiados del tercer estado, había gente que se ganaba la vida realizando manufacturas, los artesanos, o intercambiando cosas, los comerciantes. Estas gentes vivían en ciudades, denominadas burgos, por lo que recibían el nombre de burgueses. A diferencia de los campesinos, que en su inmensa mayoría eran analfabetos, los burgueses, conscientes de lo necesario de una educación suficiente para hacer prosperar sus negocios, tuvieron mucho cuidado en mandar a sus hijos a las escuelas y universidades, por lo que no es de extrañar que fueran los burgueses los que se percataran de lo injusto de la división de la sociedad en estamentos privilegiados y no privilegiados, a los que básicamente se pertenecía por nacimiento. Respecto al poder político en el antiguo régimen, la idea general es que Dios había elegido al rey, por lo que la legitimidad para ejercer el poder la tenía el rey. Ir en contra del rey era ir en contra del propio Dios, por lo que los reyes llegaron a tener un poder prácticamente absoluto sobre sus súbditos. A finales del siglo XVIII, este sistema comienza a resquebrajarse debido a un cambio en las mentalidades. Si el siglo XVII había sido el siglo de la revolución científica que había sometido a análisis las diversas posturas científicas consideradas desde antiguo como verdades absolutas, durante el siglo XVIII ese mismo proceso de análisis racional llevó a plantear mejoras higiénicas y de racionalización de varios aspectos de toda la sociedad. Es lo que se conoce como Ilustración. Hubo incluso monarcas absolutos que aceptaron algunos planteamientos de la Ilustración, lo cual sería conocido como despotismo ilustrado. Pero cuando los ilustrados comenzaron a plantear cuestiones peligrosas para el poder, como lo justo o no de la ordenación de la sociedad de acuerdo al privilegio, o si era lícito que un monarca tuviera el poder absoluto, los reyes trataron de acallar estas preguntas. Pero a pesar de estos intentos, las ideas acabaron por difundirse, especialmente en los ámbitos burgueses. Desde finales de la Edad Media, la burguesía había ido acumulando un gran poder económico. Había incluso burgueses con más dinero que algunos reyes. Pero veían que mientras ellos contribuían con sus impuestos a mantener el Estado, los nobles y el clero no pagaban impuestos a pesar de ser los dueños de la mayor parte de la riqueza de los reinos. En un ciclo revolucionario que arranca con la independencia de Estados Unidos en 1776, sigue con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial y termina con tres grandes ciclos revolucionarios liberales en el siglo XIX, 1820, 1830 y 1848, se finiquita totalmente el antiguo régimen y se sientan las bases para nuestro mundo actual. De una sociedad estamental se pasará a una sociedad de clases basada en el dinero y no en el nacimiento. De una producción limitada y a mano se pasará a una sociedad industrial y mecanizada. De unos monarcas con poder absoluto se pasará a unas sociedades donde la legitimación para establecer las leyes vendrá de la voluntad de la nación y donde ni los mismos reyes podrán saltarse los derechos recogidos en las constituciones de los ciudadanos que las componen. El primer país que establece un sistema basado en las ideas de la Ilustración fueron las 13 colonias inglesas de Norteamérica tras independizarse de su metrópoli, gracias en gran parte al apoyo francés y español, encantados de poner en aprietos a la primera potencia mundial del momento, Inglaterra. Las 13 colonias inglesas establecieron un sistema republicano en el que los representantes de la nación eran elegidos por sus ciudadanos mediante elecciones periódicas y eran los mismos representantes de la nación los que tenían derecho a realizar las leyes que les gobernasen a todos. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial fueron divididos en personas e instituciones distintas para crear un sistema de contrapesos que pudiera evitar el surgimiento de una nueva tiranía.
y los ciudadanos pasaron a tener unos derechos que nadie podía traspasar, recogidos en una constitución, la de 1778, la primera constitución de la historia. Pero al fin y al cabo, Estados Unidos está al otro lado del Atlántico. Sin embargo, ¿y si esas mismas leyes se pusieran en práctica en el propio corazón de Europa? ¿En el país más absolutista? ¿En el país más poblado del continente? Pues eso es justamente lo que pasó en Francia en 1789. El rey, con la hacienda en quiebra tras años de déficits continuos debido a los derroches de la corte, el desgaste en guerras como la ayuda a los independentistas norteamericanos, el hecho de que los ricos no pagaban impuestos, etc., se vio en la necesidad de convocar a los tres estamentos, nobleza, clero y tercer estado, para pedirles dinero. Los nobles y el clero, considerando que podrían usar su tradicional voto por estamento para ampliar sus prerrogativas, estaban tranquilos ante la convocatoria. Pero el tercer estado había cambiado. Las ideas ilustradas se habían extendido. Un panfleto de un tal Abad Sieyès recorrió Francia mientras se realizaba la convocatoria. Un panfleto que decía algo así como que si mañana desaparecieran nobles y clero, el país seguiría igual, pero que si desapareciese el tercer estado, el país desaparecería con él, ya que eran la mayoría de la población y los que lo dotaban de los recursos necesarios para su mantenimiento. Sin embargo, ¿qué era entonces el tercer estado? El panfleto respondía: nada. Sin embargo, el tercer estado aspiraba a ser algo. Así, cuando se reunieron los estados generales, el tercer estado exigió el voto por cabeza. El rey se negó, pero al final tuvo que ceder. Sin embargo, mientras cedía, llamaba al ejército. La noticia de que el ejército se acercaba a la Asamblea Nacional creada por el tercer estado corrió como la pólvora por todo el país y las gentes se lanzaron a las calles a defender a sus representantes. Es el gran miedo, en el que muchos nobles tuvieron que huir y en el que los ciudadanos de París tomaron la fortaleza de la Bastilla, donde pudieron armarse y hacerse con el ayuntamiento. El ejemplo de París fue seguido en multitud de ciudades. La propia Asamblea, asustada y buscando apaciguar a la multitud, declaró abolido el feudalismo y los derechos señoriales, e incluso proclamó una declaración de derechos inalienables que ni siquiera el rey podría saltárselos. La Revolución Francesa tiene un recorrido muy serpenteante. Solo voy a indicar que enseguida se radicalizó. Los cronistas de la época decían que la guillotina no paraba en todo el día. Y este terror engendró otro de signo conservador al final. El propio Abad Sieyès, junto a otros, acabaría por ver bien que incluso un general del ejército se hiciera con el poder para estabilizar la situación. Ese general fue Napoleón. Napoleón, si bien se erigió en defensor de los valores de la revolución, también trató de crear un gran imperio europeo bajo su dominio. Con ello impulsó las dos corrientes ideológicas básicas del siglo XIX y del XX, el liberalismo y el nacionalismo. Por ejemplo, al secuestrar a los reyes españoles, propició que los españoles entraran en contacto con el gobierno representativo y parlamentario liberal, creando la primera Constitución española en 1812, donde se establecía claramente que era a la nación a la que correspondía el derecho exclusivo para hacer las leyes. Pero por otro lado, eran franceses los que se pavoneaban paseándose por el país, con lo cual se estimuló también el sentimiento nacional frente al invasor. No vamos a hablar aquí de batallas, tan solo vamos a señalar que Napoleón finalmente fue derrotado y los reyes absolutos volvieron a los tronos, donde trataron de restaurar la situación previa de Europa a antes de la Revolución Francesa. Pero este intento de restaurar el antiguo régimen será imposible, ya que las ideas liberales, libertad frente a opresión del antiguo régimen y del nacionalismo, ya fuera de distintos territorios que volvían a unirse como en su antigüedad, como Alemania o Italia, o de territorios sometidos a otros que querían independizarse, por ejemplo, los griegos sometidos a los turcos o los húngaros sometidos al Imperio Austrohúngaro, estas ideas, como decía, se habían esparcido con fuerza por toda Europa y tras 3 ciclos revolucionarios, 1820, 1830 y 1848, quedará consolidada una nueva ordenación de la sociedad basada, como ya hemos visto, no en el privilegio, sino en la capacidad económica, con derechos inalienables, una organización representativa del poder, etc.,
que es como básicamente continuamos a día de hoy.